Aquí yo vine. Sí. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? En breve empezamos las clases, damos 2 minutos para que se conecten y ya iniciamos. Y aquí ya están. ¿Puedes hablar? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas Hola, ¿cómo están? tardes, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien por aquí? Todo bien, gracias. Les Buenas ofrezco tardes, disculpas. profesora. La otra vez tuvimos que suspender porque tuve un inconveniente. Me clonaron el WhatsApp, estuve con muchos trámites ante esa situación, etcétera. No tenía mi correo, estábamos gestionando todas las puertas para poder cerrar bien mis redes y que nadie más hackee. Y lo del WhatsApp todavía no pude recuperar, pero bueno, eso es así para que puedan entenderme un poquitito de por qué se tuvo que. Tal es así que no puedo abrir mi notebook porque con todas las cosas así se bloqueó con una clave, etcétera, ¿verdad? No recuerdo bien la clave. Por eso es que tuvimos que posponer. Les pido disculpas. Bueno, estamos entonces. Me gustaría un poco saber, principalmente de los que estuvieron con nosotros ya en la clase anterior, ¿qué recuerdan de lo que hablamos de la clase anterior? Así 5 minutitos,
para poder repasar. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Alguien puede resumir algunos puntos importantes de lo que es, de lo que podemos sintetizar de lo que es los primeros auxilios psicológicos? Con sus palabras nomás, no hace falta que sea todo el texto como la otra vez mostrábamos. Por favor, si alguien comparte para que yo pueda también un poco ver si es que estamos entrando en contexto. Como dije la otra vez, a lo mejor no vamos a salir luego ya máster en primeros auxilios psicológicos, pero sí vamos a tener las pautas que nos van a servir para nuestro día a día en el trabajo con los alumnos o con las personas que vienen al consultorio con alguna crisis. Bueno, les escucho, por favor. Profe, Les voy a hacer entonces, sí, te escucho. profe, nada más le quiero explicar que la primera clase yo participé, pero como oyente no pude participar así completamente. Entonces por eso Genial, nada pero más se no te puedo quedó, aportar nada. pero no se te quedó algo de lo que hayas escuchado. La verdad que no recuerdo muy bien porque estaba en el interior y iba y venía la señal, profe. Ah, ya. Bueno, y alguien que pueda compartir por lo menos 2 o 3 ítems de lo que hablábamos la otra vez, por Bueno, profe, favor. yo también entré algo tarde esa vez, pero lo que sí se me Sí, quedó, digamos, es que es como la atención inmediata que se le puede dar a una persona que está pasando por una situación, qué sé yo, traumática o algún evento que le está generando estrés. Entonces, otro punto también que se me quedó bastante es que en ese momento tenemos que centrarnos en la persona y no en nosotros, ¿verdad? Esa vendría a ser como una de las primeras contenciones que realizamos dentro del primer auxilio. así mismo, me encanta, porque justamente los primeros auxilios que yo les decía la otra vez, no vayas a creer que vos haciendo primeros auxilios le vas a hacer una terapia a la persona o le vas a cambiar su manera de pensar. No, los primeros auxilios psicológicos es, por decir, un conjunto, vamos a llamarla así, ¿verdad?, de técnicas, es una intervención que se hace para poder ayudar a la persona que está en esa crisis de manera inmediata, a corto plazo, eso tienen que saber, que vos en ese momento vas a ser la persona que le va a contener. Cuando este momento termina, es como que ahí termina tu función. Puede ser cuando le llamaste a alguna persona, vino, le buscó, ¿verdad? Entonces ahí termina, por decir así, esa intervención que vos hiciste, ¿verdad? O cuando ya le llamaste, vino un amigo, ¿verdad? O ya se calmó un poco más, te dice que ya se puede retirar, ¿verdad? Entonces, ahí es que podemos decir que nuestra función como ayuda de primeros auxilios se realizó. Y así mismo también es. En ese momento nos centramos en la persona, en la persona, en no juzgarle, en no querer cambiarle de manera de pensar, ¿verdad? Como que te quiera entender lo que vos le querés decir si es que es diferente a lo que está sintiendo o pensando. No es esa la función que realizamos o que a lo que tenemos que enfocarnos si es que estamos haciendo primeros auxilios. Primeros auxilios es inmediato, a corto plazo, centrarse en la persona a fin de evitar que, ¿alguien me puede completar la frase? A fin de evitar que,
De que se ¿Qué agrave la decíamos? crisis. Exactamente, a fin de evitar que tenga una consecuencia mayor a eso, a fin de evitar un riesgo más grande al que pueda caer la persona. ¿Se entiende? Que puede ser, no solamente es pensar ya en lo más grave que es el suicidio, por ejemplo, sino que, qué sé yo, que te diga no puedo, no puedo, y sale corriendo y ni siquiera ve la calle, por ejemplo, y le atropella un auto, ¿se entiende? Es a fin de evitar un riesgo mayor que pueda, un daño mayor que pueda generar esa situación. Entonces, esas cosas, esos puntos son los que tenemos que tener bien claros. Si de repente empezamos ya a fijar estas ideas como primeros auxilios psicológicos, vamos bien. Es inmediato, es a corto plazo, se centra en la persona y es a fin de evitar mayores riesgos o situaciones más graves en las que pueda atravesar la persona que está en crisis. Entonces, hoy vamos, y son técnicas, es una intervención que se hace de manera inmediata y no a largo plazo. O sea, ahí termina la función y yo no estoy interesada en que la persona en ese momento de 15 a 20 minutos tal vez que va a durar, haga terapia conmigo. O sea, ni en esos 15 minutos, ni ya empezar a abrumarle más todavía con alguna terapia, ¿verdad? Bueno, entonces, empezamos con esta segunda parte. Herramientas y estrategias. Hay 5 principios básicos, ¿verdad? Yo la otra vez estaba dando una pincelada para entrar en contexto. Hay 5 principios básicos en lo que es primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son esos 5 principios? La escucha activa, la validación emocional, el respeto, la empatía y la aceptación y la información de fuentes confiables. ¿Qué era lo que nosotros deseábamos? Vamos a suponer que ya vamos a entrar en acción. ¿Qué era que la otra vez estábamos viendo de que nosotros teníamos que saber bien, ¿verdad? Con seguridad para empezar a accionar. ¿Qué era que hicimos? ¿Qué era que vimos? ¿Qué era que teníamos que definir primeramente? ¿Recuerdan? No era identificar el problema. Claro, nosotros para identificar el problema tenemos que tener lo que aquí dice una escucha activa. ¿Qué significa una escucha activa? Escucha activa es escucharle todo lo que la persona quiere decir y todo lo que la persona te quiere contar de lo ocurrido, Entonces, cuando yo escucho, también voy a manejar mis gestos, ¿verdad? Asintiéndole, primero mirarle a la persona, mostrarle que tus ojos están atentos a lo que ella te está contando. Inclusive mover un poco la cabeza como para que le des un seguimiento y le des lo que se dice, asentir a lo que ella te está contando y está sintiendo. En esta parte de la escucha activa hay una parte que tenemos que también identificar, que es el silencio. Es decir, si la persona decide callarse, ¿verdad? Yo también me voy a callar hasta el momento en que la persona quiera seguir. Y eso dura unos minutos, porque la persona en ese momento no tiene tanta facilidad de expresarse. A lo mejor va a llorar, ¿verdad? Va a agarrarse la cabeza, ¿verdad? Y es importante no tocarle a la persona,
tiene que ser así un discernimiento y un caso muy especial si es que de repente vos le vas a abrazar, tocar. En ese momento no es prudente que le toques, que le abraces, que si es que se está tapando la cara porque está llorando, vos le quites la mano de la cara, no. Es la escucha, ¿verdad? De lo que ella quiere contar, de lo que ella quiere decir y respetar también si en ese momento prefiere callarse. Después tenemos lo que es la validación emocional. ¿Qué es la validación emocional? La validación emocional es el momento en el que la persona, ¿verdad?, dice exactamente lo que siente y la otra persona no le juzga, ¿verdad? Te va a decir, por ejemplo, le odio, que se muera, ¿verdad? Y en ese momento no es oportuno ni prudente que vos le digas, no, no vayas a odiar, ese es un sentimiento malo. Eso no es propicio para escucharle, ¿verdad? Le odio, quiero que se muera. Vos le escuchás, ¿verdad? Le podés decir inclusive qué pasó para que te sientas así. Entiendo que tengas ese sentimiento, te comprendo, ¿verdad? No es empezar a, no, eso no viene de Dios. ¿Cómo vas a odiar? Hay que perdonar. No, nada que ver. Sea que sea, no sé, que le perdió a un ser querido, sea que te está contando que alguien vino y la atropelló en la calle. Porque, ¿se acuerdan cuáles eran los casos de intervención en crisis, así por poner de ejemplo? ¿Cuáles eran, por ejemplo? Por lo menos que mencionemos tres. ¿Alguien recuerda? ¿En qué momento podemos decir que vamos a intervenir en crisis? Hola. Se me ocurre duelo y también ante un hecho traumático de violencia, también familiar. Eso es todo lo que se me ocurre, profe, así rápido. Así mismo es. Hay muchas situaciones que le pueden llevar a una persona a una crisis. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la inundación, el incendio, una catástrofe, la ruptura de su matrimonio, eh, la separación, la pérdida de una herencia, muchas situaciones que a la persona le afecta emocionalmente. Entonces, en la validación emocional es importante no juzgar a la persona y utilizar términos de comprensión. Te entiendo, te comprendo, te sigo escuchando, si querés contarme algo más, qué más sentís, ¿verdad? Y también en estos puntos es importante crear un ambiente o una atmósfera confiable. Y para que se dé este ambiente confiable, justamente la persona, ¿verdad?, tiene que ver que vos de verdad le estás escuchando, que vos no le estás juzgando, ¿verdad? Tiene que haber un ambiente en donde en todo momento la persona tiene que percibir, notar, experimentar que vos de verdad le querés ayudar, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas ahora mismo? ¿Verdad? Estoy aquí, solo basta con que me digas qué necesitas, ¿verdad? Bueno, la validación emocional. Si alguien quiere hacer alguna consulta mientras vamos exponiendo, ¿le escucho? Profe, yo solamente tengo una duda referente a lo que mencionó ya en la clase anterior y hoy lo volvió a mencionar, el tema Sí, del contacto, ¿verdad? En qué podría, por sí. ejemplo, influir en esa, en ese lazo de tratar de generar empatía, el querer tomarle la mano como en una cuestión de contenerle? ¿Qué podría causarle a la Sí, persona? la, la persona
viste que por principio luego yo no le puedo tocar nomás hacia una persona, y menos cuando está en crisis, porque la persona lo que va a hacer es reaccionar y te va a hacer como que le sueltes, ¿verdad? Tiene que haber pasado unos minutos y haberse dado cuenta la persona que está haciendo primeros auxilios de que la persona, vamos a suponer que está llorando, ¿verdad? Tuvo que haber pasado unos minutos en donde ella lloró, vos le escuchaste, ¿verdad? Como para poder, aunque sea amagar, que le vas a tocar la mano o me permitís tu mano, necesitas, porque si vos le abrazás así de una, lo primero que te va a decir, soltame, déjame, no me toques. Y más todavía si es una persona que no le gusta que se le toque, porque el respeto va siempre, no solamente cuando es intervención en crisis, en tocarle o abrazarle a una persona. Y el contacto físico, por lo general, puede ser de rechazo. Por eso es que vos a la primera no podés abrazarlo, no podés tocarle a la persona. La persona te va a hacer un ademán, o sea, te va a mostrar de que, y tampoco no hay que utilizar palabras muy fuertes. Tranquilízate, porque esa palabra no suena bien en ese momento. Te va a decir, yo no estoy nerviosa, te va a decir. O ¿cómo me va a tranquilizar? ¿Entendés? No es tanto darle consejo, no es tanto abrazarle, sino es justamente crear ese ambiente para poder contenerle emocionalmente. Si pasados los minutos se te da la oportunidad de hacer algo más, podés hacerlo. Eso de abrazarle, mira, tiene que ser una persona de muchísima confianza ya para la persona que está en ese momento. Esa es mi apreciación. Sí. En una institución educativa, por ejemplo, ocurrió un caso de un joven con mucha agresividad por estar bajo los efectos de la droga. ¿Cómo se podría, de un alumno me decís? ¿Cómo se podría de repente actuar en ese momento para calmar al joven? ¿De un alumno es? Sí, un alumno menor de 15, 16 años más o menos. Sí, está bajo los efectos de la droga. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo? No, ese es un caso que ocurrió, no me tocó a mí Sí. particularmente, pero ¿qué se debería hacer en esos casos? El joven estaba en modo agresivo porque otro compañero... Entiendo, pero ¿qué, por ejemplo, estaba haciendo? ¿Qué, por ejemplo? Ya se fue así al colegio. Sí, pero ¿qué, por ejemplo, hacía? No, y quería pelearse, quería a toda costa agredirle al otro por lanzarle un insulto seguramente. Claro. Entonces, en ese momento se tendría que primero llamarle a la persona que tiene autoridad, ya sea el profesor guía, ¿verdad? Aparte del profesor que está presenciando eso. Se tiene que evacuar la sala. Todos tienen que salir de la sala, ¿verdad? Y si va a empezar a tirar la silla, que tire nomás la silla, que rompa los vidrios, etcétera, ¿verdad? Pero todas las personas cercanas tienen que alejarse, ¿verdad? Lo más que se pueda, ¿verdad? Porque por lo general esta crisis tiene un tiempo o sea, en todo caso, ¿verdad? Vamos a suponer que querés evitar, ¿verdad? Que tire la silla, que rompa los vidrios, se tiene que asegurar de que las personas que van a intervenir van a poder, por decir así, contenerle físicamente y no lastimarle. Por ejemplo, una persona le puede, los hombres, por ejemplo, suelen agarrarle a los otros hombres, ¿verdad? Del hombro, ¿verdad? Y ahí es importante la fuerza
Y la no agresividad es a fin de evitar mayores perjuicios. Y tampoco no es para que vos le estés agarrando fuerte y le estés diciendo muchas cosas, nada que ver. En todo caso es estar conteniéndole de los brazos, etcétera, hasta que logres un poquitito que él baje los decibeles. Pero eso no puede hacer solo una persona, ¿verdad? Pero sí es importante que todos los que están presentes se alejen de la escena que se está observando, porque justamente la observación de cómo se está desarrollando la situación es muy importante. En todo caso, en ese momento la persona tenía que haber llamadole a la gente, avisádole, y es más, ellos intervenir, no los compañeros, precisamente. ¿Verdad? Por eso yo te preguntaba qué exactamente hacía, ¿verdad? Porque si es que le estaba pegando a otro compañero, ¿verdad? Entonces ahí lo que se hace es separarles, ¿verdad? Que es lo que yo te estaba diciendo. Es, no sé si decir la palabra forcejear, pero para que nos entendamos nomás, ¿verdad? Agarrarle a la persona, separarle y retirarle a la víctima para luego resguardarle y también para ver si la persona un poquitito se calma. Eso ya son casos así en donde sí se necesita actuar con un contacto físico, pero no, en ese momento no es físico de consuelo, te voy a decir. No es así tipo que le vas a tocar la cabeza, su maní, no. A ella es una contención física de fuerza hasta lograr que se calme un poco. Y para eso se necesita personas que tengan esa fuerza con la persona. Y sin en ningún momento pegarle, agredirle, solo es contenerle físicamente. Y otra cosa es informar inmediatamente, por supuesto, además de las autoridades, a los padres o a los tutores. Pero sí se tiene, todas las personas que pueden... Mientras ocurre todo esto, que lleguen sus padres, bueno, cómo tratar de calmarle nomás al joven en ese momento, ¿verdad? Sí, y es justamente, si está siendo agresivo, es contenerle con la fuerza. Eso va a durar, puede durar entre 5 o 10 minutos, ¿verdad? Pero vos no podés darle una, no sé, bofetada, por ejemplo. No se puede hacer eso. No, yo no estaba en ese momento. Sí, claro, y por eso te digo, es importante saber qué exactamente está ocurriendo, pero sí lo primero es evacuar, sacarle a todas las personas de ese riesgo de que sea agredida. Entiendo. Esa es lo que... Bueno, seguimos entonces. Está el respeto. En el respeto entra justamente lo que hace rato ya estaba adelantando, ¿verdad? No juzgar, respetar lo que siente, respetar lo que dice, ¿verdad? Respetar lo que dice, respetar si quiere llorar de la forma que quiere llorar, o si le da un ataque de risa de la forma que quiera reírse, ¿verdad? Es respetar todo lo que esa persona en ese momento está sintiendo y está expresando, ¿verdad? Y en ese respeto entra justamente respetar a la persona en los sentimientos, en las emociones y respetar su cuerpo mismo, ¿verdad? Justamente. Licenciada Verónica, quiero agregar algo, Sí. si me permite. Estaba alzando mi mano, pero parece que no se ve la manito. Ah, Bueno, no yo veo, perdón, no estaba atento, sí. sí, no, simplemente nomás agregar que en intervenciones en crisis, ¿verdad? El tema del no contacto físico refiere a dejarle a la persona decantar sus sentimientos en ese momento de crisis.
Cuando Claro, uno hace contacto físico, como para aclarar un poquito más nomás de lo que estás exponiendo, sí, ¿verdad? sí, Podría alterar el tema de la decantación, justamente de esos sentimientos y emociones que está viviendo la persona en el momento. Simplemente eso así nomás mismo, quería agregar. así mismo, te agradezco Gracias. muchísimo. Sí, sí, a vos. Me encanta que participen. Empatía y aceptación, ¿verdad? Que es lo mismo, o sea, es ponerte, empatía sabemos todo lo que significa, es ponerte en el lugar de la persona así como está la situación. Es aceptar lo que ocurre, ¿verdad? Es aceptar de parte de vos misma, ¿verdad? Lo que ocurre así como ocurre, ¿verdad? Y ponerte en el lugar del otro. Porque si vamos a suponer que vos estás ante una situación que te parece injusta, ¿verdad? Empezás a decir, sí, tenés razón, ¿cómo lo que puede pasar esto? ¿Cómo lo que puede ocurrir esto? ¿Cómo lo que Dios permite esto? ¿Será que el universo? Nada que ver. No es el momento de hacer ese tipo de comentarios ni conversaciones. Es ponerte en el lugar de la persona. Se murió su no sé quién. Perdió su trabajo y con ese trabajo vivía. Perdió su casa, se quemó su casa, no sabe dónde vivir, se inundó su casa, ¿verdad? Es ponerte en el lugar de esa persona y validar todo lo que esa persona puede y aceptar lo que ocurrió vos misma primero y luego, ¿verdad? O sea, sin estar cuestionando demasiado el acontecimiento en sí de lo que llevó a la crisis, ¿verdad? Información de fuentes confiables. Pasado un tiempo de la escucha, de la persona te contó, vos te pusiste a su servicio, en que te puedo ayudar, qué sentís, cómo sentís, eh, cómo pensás que ahora estás, te sentís un poco mejor, querés seguir hablándome, puedo seguir estando aquí contigo, ¿verdad? Yo creo que en la próxima clase podemos hacer inclusive un roleplay de esto, ¿verdad? Es y darle una información confiable, ¿verdad? Es, tenés un lugar donde irte ahora, le podemos llamar a alguien que si te parece venga a buscarte, puedo quedarme contigo hasta que la persona venga. Te puedo llevar o sea, te podemos llevar a tu casa. No me quiero ir a mi casa, prefiero irme a hacer la denuncia, pero no me acuerdo dónde es la denuncia. Entonces, brindarle información confiable, ¿verdad? Si querés hacer la denuncia, o si te querés ir a la comisaría, o si te querés ir al hospital porque, qué sé yo, tuvo un accidente o lo que sea, el lugar más cercano es el hospital tal que queda en tal parte. O sea, la información que le das tiene que ser confiable. No es, a mí me parece que ese lugar queda en tal parte, porque te imaginas que se vaya a un lugar equivocado, ¿verdad? Con todo lo que ya está pasando. Entonces, es importante en ese momento ofrecer información de fuentes confiables. Me gustaría hablar con alguien más o le decís, si te parece, yo te puedo recomendar una persona con la que puedes hablar mañana, eh, ¿verdad? Porque lo importante es que también en ese momento, ¿verdad? Vos respetes que vos, yo voy a decir así para entendernos, no es que vos te estás promocionando, porque acordémonos que todo esto no es luego para terapeutas. Cualquiera puede hacer unos primeros auxilios psicológicos. No es precisamente el psicólogo nomás, ¿verdad? Sino que justamente para eso estamos dando esta pequeña, esta pequeña charla, estas 3 jornadas para que cualquiera de nosotros ante esa situación podamos ayudar al que está del otro lado, ¿verdad?
pero sí todo tipo de información que sea confiable va a ser válido para la persona. Si es que quiere escuchar lo que le decís y si es que la persona quiere. Toma agua para calmarte. No, gracias, no quiero tomar. Pero te va a hacer bien tomar agua. Eso no es oportuno. Si ella quiere tomar agua, va a tomar. Si no quiere tomar, no le insista. Y otro punto también es, hablando de tomar agua, creo que está en la próxima diapositiva, pero por las dudas ya les digo, la técnica de respiración tiene que ser ya cuando haya pasado toda esta fase. La persona en ese momento no va a querer hacer ninguna técnica de respiración. Sería mínima la posibilidad. Porque, bueno, viste que cuando uno está con estrés, ¿verdad? Tiene que haber pasado un momento para que la persona acepte, ¿verdad? Entrar en relax. Vos le decís, vamos a suponer que vos empezás diciéndole, vamos a hacer técnica de respiración. No, la persona se siente mal. Sus sentimientos es lo que hay que, como ya decía justamente la persona que aportó hace rato, ¿verdad? No quiere ella hacer ninguna técnica de respiración, no. Eso le vamos a ofrecer él. Si es que logramos que la persona entre en una atmósfera confiable, que haya pasado por esa etapa, vos le escuchaste, te tomó confianza, te contó más cosas, ¿verdad? Le respetaste todo, ¿verdad? Ahí en todo caso le podés ofrecer, ¿verdad? ¿Te gustaría respirar conmigo? ¿Estás respirando bien? ¿Cómo sentís la respiración? Y a lo mejor la persona te dice, la verdad que parece que me falta el aire. Te puedo ayudar, ¿verdad? Pero eso es así, no sé, vamos a decirle paso 6, paso 7 por ahí. No de entrada. No de entrada. Bueno, seguimos. Compartir. ¿Qué pasó acá? Espera que... un ratito. Mientras si alguien quiere, si quiere... Un ratito se trancó mi diapositiva. Ahí pueden apreciar la imagen, cómo aplicar estas herramientas. Sí, se ve, profe. Sí. Bueno, ya hablábamos de la observación. Observar lo que está ocurriendo es sustancial para ustedes. ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos hablando de que yo también debería de conocerme, ¿verdad? Como persona, de cómo yo reacciono ante situaciones para poder también dar el siguiente paso. Y hablábamos de personas que son emocionalmente, que intervienen de manera emocional y otros que intervienen de manera más objetiva, por decir así. Y que las personas que reaccionan de manera emocional es importante que entren en este primer paso que es la observación, ¿verdad? Y que yo misma pueda pensar para poder actuar, ¿verdad? Y que las personas que eran de repente más objetivas identificaban más rápido cuál es el problema. De la comunicación no verbal estábamos hablando hace rato, que es justamente que vos le muestres sin palabras que vos estás atenta o atento a lo que la persona te está diciendo, con tus ojos, con tu cabeza,
¿verdad? Con tu expresión. Y en este punto es importante cuidar muchísimo el tono de voz, ¿verdad? Yo, ¿cómo te diría? Si a vos te interesa esta parte o sos docente, tenés alumnos que se suelen llevar a hacer este tipo de intervenciones, es importante que practiques tu tono de voz, ¿verdad? Practicar el tono de voz porque el tono tiene que ser lo que, por decir, estándar, universalmente conocemos como un tono suave, ¿verdad? Es muy diferente decir, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Decime, ¿verdad? Que decir, ¿cómo te sentís? O sea, tiene que bajar los decibeles, se tiene que bajar los decibeles del tono de voz. Eso también es sustancial, cuidar mucho el tono de voz con el que le hablamos a la persona que está siendo intervenida, ¿verdad? Preguntas abiertas, hace rato justamente mencioné, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? ¿Qué más me podés contar? ¿Qué me querés contar? ¿Verdad? Las preguntas cerradas podrían ser, ¿te sentís bien? ¿Te sentís mal? ¿Querés llorar? ¿Querés levantarte? Esas son preguntas cerradas, ¿verdad? Que hay que evitar más bien las preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas lo que hace es que la otra persona te vaya diciendo lo que quiere, lo que necesita, lo que piensa, lo que sienta. No nos cansemos de enfocarnos en que la persona intervenida es el centro, no yo. Del silencio ya hablamos, ¿verdad? De que respetar su silencio, el momento en el que quiera seguir hablando, ¿verdad? Conectar conectar ya es un punto que si es que se generó un ambiente favorable, ¿verdad? Ante tanta conversación que ella tuvo contigo, vos te diste cuenta que ella te contó, que ella se abrió a lo que siente, que ella... Entonces conectar significa que, vamos a suponer que te dice, ¿verdad? Vamos a irnos de lo más así, tipo, se murió, nunca más le voy a ver, no voy a poder vivir sin esa persona, ¿verdad? ¿Verdad? Y se fue abriéndose, se fue, le pudiste ganar la confianza, ¿verdad? Conectar ya sería que la persona recuerde situaciones en las que pensó que iba a ser muy difícil, pero logró superarla. Pero eso se hace en último momento. Por ejemplo, podría ser, nunca más le voy a ver por ejemplo, nomás digo, me dijiste que tenía hermanos, ¿solés hablar con tu hermano? Sí, suelo hablar con mi hermano. Y tu hermano estaría contigo, vos estaría con, o sea, hacerle ver a la persona de que la persona no está sola. Y inclusive, en un momento dado, si es que estamos hablando de un duelo, de una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es preguntarle, ¿verdad? ¿Alguna vez pasaste por esta situación? ¿Verdad? Eso es conectar, ¿verdad? ¿Alguna vez pasaste por esta situación? No, nunca. La primera vez que me pasa. ¿Y quiénes son las personas más allegadas con las que más hablas? Mi prima. ¿Y te gustaría hablar con tu prima? ¿Verdad? O sí, no, ya se murió mi prima, mi hermano, mi mamá hace no sé cuánto tiempo. ¿Y cómo te había sentido en ese momento? Y tal cosa. Y después y hoy, ¿cómo te sentís en cuanto a eso? ¿Verdad? Porque es lo que en conectar se busca es que la persona conecte lo mal que se está sintiendo ahora con que va a superar eso pasado el tiempo, ¿verdad? O sea, es decirle de una u otra forma, para que ustedes me entiendan nomás, es, si lograste aquella pérdida de que me estás hablando, ¿verdad? Vas a superar también esta situación. Todo se va a resolver.
perdí mi trabajo, tengo 60 años, nunca más voy a encontrar trabajo, ¿quién me va a mantener? Y ¿tenés alguna otra actividad que podés hacer? Sí. Me salen muy bien las empanadas. Ah, y en todo caso podríamos ver que en algún momento vendas empanadas o ver algún negocio que te favorezca. No voy a poder pagar mis deudas. No voy a poder pagar mis deudas, ¿verdad? ¿Alguna vez pasaste por una situación en la que te atrasaste? Sí, me atrasé, me cortaron la luz. Ah, ¿y cómo resolviste esa vez que te cortaron la luz? O sea, ¿se entiende la idea? Quiero saber si se entiende lo que es conectar. Es bajar en algún momento, ya ha pasado, ya habiendo adquirido una atmósfera, conectar es ver que la persona, o sea, perdón, promover, vamos a llamarla así, promover que la persona piense un poco más de que esto que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Va a poder ser superado por él en un tiempito más, ¿verdad? Y que aunque esto sea un poco más difícil para él ante las situaciones que ya haya vivido, ¿verdad? La persona se dé cuenta de que cosas que también le pasaron en algún momento y que le costaron, sin embargo, pudo superarla. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se entiende? Genial. Bueno, referir es justamente lo que estaba hablando yo hace rato. Es cuando la persona te da un espacio para que vos le brindes información, ¿verdad? Y puedas hacerle una referencia concreta de lo que ella en ese momento tal vez necesita. Tal vez necesita mañana acudir a un psicólogo, pasado mañana, o tal vez en ese momento necesita irse a urgencias, tomarse la presión, a lo mejor tomar un calmante, ¿verdad? Si la persona te da pie, ¿verdad? Tenemos la farmacia más cercana, está aquí a 4 cuadras, ¿verdad? Eso es justamente referir. Entonces, ustedes llegaron a copiar esto, o si no le podemos mandar vía WhatsApp. Creo que también se graban las clases. Sería ¿Alguien quiere? bueno, profe. Sería bueno que si pueden enviar. De hecho, yo estoy tomando apuntes, pero Genial, 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 genial. ¿Alguien que quiera aportar algo? En esta parte del respeto que habíamos dado, es importante también que nosotros en todo momento, valga la redundancia, respetemos la dignidad de la persona. Sea que sea de tu religión, sea que sea de tu misma manera de vivir la vida, sea que no, ¿verdad? Es respetar la dignidad de la persona como en ese momento la persona se te presenta, ¿verdad? Eso es sustancial, ¿verdad? Ella en ese momento es una persona, un ser humano que está con un conjunto de sentimientos, emociones, respuesta que está dando para sobrevivir a esa situación, ¿verdad? Eso es lo que quiero que en todo momento ustedes tengan en cuenta y que es justamente para que esa angustia que siente, esa tristeza que siente, no pase a mayores, que no haya un desequilibrio emocional mayor, ¿verdad? No es que vas a ser, como no me voy a cansar de repetir, ¿verdad? No es que vas a ser el héroe de ese momento, vas a ser un héroe en la contención, hasta ahí.
Profesora, Les escucho. Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, ¿Será que sí, te escucho. puede repetir en qué tipo de crisis podemos intervenir, por favor? Y mira, la crisis, yo no te puedo definir en qué tipo de crisis puede intervenir, porque vos como persona, justamente lo que yo decía, cuando vos estás ante una persona que está en crisis, sea que haya perdido el trabajo, sea que haya haya habido un incendio, una inundación, una pérdida del ser querido, perdió su trabajo, la persona, como mencionaba, un alumno que se está drogando, va a quedar en tu libertad, va a quedar en tu libertad si vos podés intervenir o no, o preferís no. Por eso yo hablaba de que es importante, la otra vez hablábamos de, en la clase anterior hablábamos de conocerse una persona, ¿verdad? Porque únicamente vos podés decidir si vos vas a poder intervenir o no vas a poder intervenir. Pero los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Justamente es para las personas que ante una situación que se les presenta puedan ayudar a los que están entrando en crisis. Ante un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿verdad? Si vos justo pasaste cuando hubo un accidente, ¿verdad? Vos únicamente decidís si te vas a quedar o vas a seguir, ¿verdad? Si vas a omitir o no vas a omitir el prestarle el servicio. Yo considero que todos los que estamos aquí en este curso, ¿verdad? Es que por alguna necesidad del trabajo o porque ya nos dimos cuenta que en nuestro trabajo de repente se necesita este tipo de conocimiento, es que estamos haciendo. Pero ¿cuándo vos podés intervenir o no? ¿Verdad? Primeros auxilios psicológicos, eso a cualquiera nos pasa. Cuando, por decirte, se murió mi abuela, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y quiénes podíamos darle los primeros auxilios psicológicos a mi mamá, a mi tío, ¿verdad? Éramos nosotros, ¿se entiende? ¿Verdad? Una vez me tocó, por ejemplo, en un instituto, en un hospital, que a una persona, en teoría, no se le estaba atendiendo, se le estaba retrasando, y el pariente, por supuesto, defendiendo el derecho de la persona, empezó a gritarle a todos los médicos, empezó a defenderse ante esa situación, ¿verdad? Y medio que se salió de contexto tanto la persona que estaba en esa situación como los enfermeros que no sabían qué hacer, ¿verdad? Entonces yo, por mi propia decisión, porque yo también estaba ahí esperando noticias de mi abuela, de mi papá, ¿verdad? No recuerdo si fue cuando mi papá estaba internado o mi abuela, yo intervení en lo que pude, ¿verdad? Yo soy psicóloga, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en ese sentido, bueno, veo qué puedo hacer, pero el hecho no es de que sea psicólogo o no sea psicólogo, el hecho es de que te sientas seguro o te sientas que podés aportar algo a esa situación. Por eso justamente estamos dando a conocer qué son los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Ahora, después de conocer todo esto, ya va a quedar a criterio de ustedes, ¿verdad? Si les parece o no les parece. Pero yo decía en la clase anterior, en ese momento no le vas a hacer cambiar a la persona su manera de pensar. Lo único que logras en los primeros auxilios es bajarle los decibeles, contenerle emocionalmente. No es que hay un registro que diga, vos podés hacer intervención o primeros auxilios psicológicos, porque en realidad estos son primeros auxilios psicológicos que podemos realizar ante una intervención en crisis. Porque si después en algún momento damos intervención en crisis otra vez, vamos a profundizar más, ¿verdad? Porque en una intervención en crisis ya así, hace poco por ejemplo que hubo un incendio, todo se llama los bomberos vienen, las personas se van,
le suben a las personas, le llevan a un lugar más seguro, se van a traer balde de agua para ayudarle a los bomberos, empiezan a pedir ayuda, víveres, ¿se entiende? Estamos hablando de primeros auxilios psicológicos. Contenerle a la persona que vivió esa situación de incendio, por ejemplo. Después vamos a ver qué hacemos para ayudarle en lo que se le quemó, en otras cuestiones. Profe, yo Sí, justamente tuve un escenario la semana pasada dentro de mi oficina, ¿verdad? Porque tenemos una compañera que vive lejos realmente y bueno, ya se compró en diciembre para su moto nueva y una cuota sí, bastante elevada, ¿verdad? sí, Entonces dejan el estacionamiento del trabajo y le roban el faro de su moto nueva, apenas un mes estaba pagando de eso y sí, bueno, obviamente el nervio, el shock al salir del trabajo, de claro, encontrar esa situación. Y el día siguiente, obviamente, venía con toda esa preocupación, ese nervio, esa impotencia, me imagino también, ¿verdad? Tanto claro, así que a eso de las 4 de la tarde, ya al día siguiente, le da así como un ataque, ¿verdad? En cierta de forma, pánico, sí, se le pone blanca la cara, se le ponía todo blanco los labios, le costaba claro, respirar, se agitaba. Y porque le bueno, dio una crisis de pánico. Somatizó de esa exactamente. manera sus nervios y su preocupación. Así mismo, ¿verdad? Entonces, Sí. digamos que ¿Y son cómo de hicieron? esa forma. Bueno, yo Sí, realmente lo que hice fue llevarle bajo el aire, un poquito más cerca del aire, como para que se pudiera tranquilizar ahí un poco. Le ofrecimos agua. Después también, como era una oficina grande y abierta, después en un momento dado llevé una silla afuera y le hice sí, sentar ahí afuera para que también tenga como su espacio. Porque sí, incluso le costaba bastante respirar, ¿verdad? Y como que no sentía las claro, manos. Después de un rato, cuando ya empezó a tranquilizarse más, le sugerí también de que se vaya, o sea, tipo ya cuando se podía parar y estaba más respirando mejor, como había un baño cerca, también le dije, vamos, si quieres mojate las manos, trata de sentir el agua como para poder volver un poquito a la realidad, porque en un rato estuvo así como ida, ¿verdad? claro, Y bueno, se fue y el tener el contacto con el agua fría, estuvo ahí un rato, se mojó, aprovechó y se mojó ella la cara. Y nada, después le dejamos un rato y otra vez sentada, estuvimos ahí en silencio, realmente no le dijimos nada porque ya asumíamos que era como un colapso de toda esa claro. ¿Y preocupación qué que ella te tenía. decía? ¿Qué te decía ella? Ella lo único que Imagino me lo que te decía. decía, pero sí. ¿Qué te decía? Sí, lo único que nos decía era agarraba sus manos y abría y cerraba así sus puños porque se le endurecía la mano y me dijo no puedo respirar, es lo único que nos decía. Bueno, entonces trajimos una carpeta, le pantallamos, le decimos ¿te sentís mejor ahí? ¿Qué tal? Y suspiraba, respiraba, inhalaba ella mismo, suspiraba otra vez y ella mismo trataba, pero no nos decía mucho, ¿verdad? Tipo, lo máximo que me llegó a decir fue, creo que es mi presión, ¿verdad? Pues estoy así, no siento mis labios, ¿verdad? Dice, se puso todo blanca, de hecho, y que sentía frío y las manos se le endurecían. Sí. No te decía en ningún momento, no puedo creer lo que me pasó, cómo voy a pagar, qué imbéciles que son unos hijos de su madre. No, Eh, eso ya dijo un día antes, profe. Ya dijo un claro, día antes todo eso eso, te iba a pero decir, porque eso durante ya la fue, crisis no dijo nada referente sí, al hecho traumático. Ella mencionó eso sí. Ya claro, nosotros digamos que asumimos, igual yo también después ya cuando se tranquilizó más, eh, tipo hablé otra vez al día siguiente con ella, porque de hecho soy su jefe directo, sí, entonces me preguntó otra vez qué tal estaba, qué tal se sentía y nada, mejor que tal vez el tema de que la preocupación y que de paso ya llegó otra vez a su casa y como tiene una hija pequeña, o sea, llegó a su casa y trató de llorar, tipo de la rabia, pero que no podía llorar porque su hija le veía llorar y lloraba más, entonces que se contuvo otra vez ella claro. en su casa. ¿Cómo pasó? Eso fue el segundo día. El tercer día, el cuarto día, Eso fue porque justo un viernes. Sí, acordate que vos me estás diciendo que la intervención en crisis
o sea, perdón, los primeros auxilios psicológicos ante la situación, ¿verdad? De esa situación primera, vos no tuviste, ¿verdad? ¿O sí? No, yo no estuve en el primer. Claro, vos tuviste en el momento que igual es una primera vez que le dio todos los síntomas físicos donde ella somatizó todo, Ujú. ¿verdad? Así mismo. Y a mí me parece genial esa intervención que hiciste de la manera que hiciste, porque justamente ella ya estaba manifestando síntomas físicos. ¿Me explico? Ujú. Vos Sí, le preguntabas y ella te decía, apretaba la mano, me decís, ¿verdad? sí, Creo sí. que es mi presión, ¿verdad? No sé si en algún momento alguien le confirmó que su presión estaba bien, porque viste que es una sensación que tiene de que su Ujú. presión, ¿verdad? Sí. A mí me parece genial la intervención que hicieron. Lo que sería, yo no sé si tu empresa tiene esta área de recursos humanos, es que ¿cómo se puede hacer ya? Ahora con lo que te voy a decir, ya estamos pasando de primeros auxilios, pero sí lo que hay que ver es que la persona salga un poco de ese pensamiento de no voy a poder pagar, cómo voy a vivir, eh, no voy a tener para pagar el nuevo faro, voy a andar sin mi faro, ese, voy a comprar mientras, ¿cómo me puedo pasar esto? En vez de tener mi faro original, ahora voy a tener que comprar un faro que no sé, me cueste más barato, ¿se entiende? Porque pasar, viste que ella somatizó todo lo que pasó, ¿verdad? Lo Sí. importante es que ella vuelva a una creencia más racional, a un pensamiento más realista de esto, por ejemplo, te voy a decir. Ujú. No pasa nada con que haya perdido su faro. ¿Se entiende? Pronto vas Sí. a volver a tener el faro. Es justamente sacarle a la persona de la catastrofización. Ujú. Claro, en ese momento nosotros le entendemos todo, pero pasados los días sería bueno que ella no haga lo que se llama sobrepensar en esa situación económica, por sobre todo, porque en el fondo es económico, Claro, ¿verdad? ahí lo que hicimos ya a nivel equipo, obviamente después le escribí en el privado a mis compañeros Sí, y justo también ya era fin de mes, entonces era como se dice, pero sí, como todos estaban al tanto de la situación, le dije que si sí, podíamos colaborar como para ayudarle a él con el tema de los gastos, porque es mucho también el gasto, porque de hecho ya repuso en esa mañana ella ese faro porque es un medio de transporte y no podía andar así. claro, Entonces logramos juntar y de hecho que de poco en poco se logró juntar todo y se cubrió el gasto, ¿verdad? Pero aún ya, así queda esa secuela en cierta forma porque de hecho ayer faltó otra vez a la oficina porque se fue a consultar porque seguía sintiendo esos ataques, ¿verdad? claro, Entonces, sí. eh, Y yo sabes qué te recomendaría a vos como jefe en esa situación, ujú. ¿verdad? Es que vos en esa situación ya derives a recursos humanos. Porque vos ya hiciste toda la primera parte. ¿Te acordás que estábamos hablando de que los primeros auxilios, ¿verdad? Bla, 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 llega hasta un punto, ¿verdad? Inclusive vos ya hiciste el punto de hasta que hiciste una colecta, ¿verdad? Porque involucrarte más de esto como jefe puede afectar tu relación con la que sería tu subordinada, ¿verdad? Entonces Sí. yo te recomiendo que también derives a recursos humanos y que recursos humanos en todo caso intervenga, porque de hecho es una persona que no está pudiendo manejar esa situación. Anhelaba demasiado su moto, no sé, hizo un esfuerzo, etcétera, ¿verdad? Y no está pudiendo manejar y está catastrofizando esa situación. Porque seamos honestos acá en el curso, ¿verdad? No da gusto que se te roben, no da gusto que se te robe, no da gusto que tengamos que gastar más plata por algo que se nos robó, todo eso sabemos, ¿verdad? Pero si esa situación yo no puedo pasar a una realidad de, ay,
paciencia, ¿entendés? Encima que mis compañeros ya me compraron otra vez un faro, ya tendría que estar bailando. ¿Se entiende? Pero ¿por qué digo así drásticamente? Porque ahí hay un problema de pensamiento distorsionado de la persona. Y ahí sí tal vez tenga que hacer terapia por lo menos por un mes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, está El claro. resto me está siguiendo. Porque ¿de qué sirve que ella se siga lamentando por un faro o por ese dinero que perdió? Como todo el mundo sabemos y siempre se dice, ¿verdad? Plata nomás pues. Viste que siempre se dice, está sana, ¿verdad? Claro, en ese momento no le íbamos a decir eso porque estaba, ¿verdad? Pero yo creo que pasando los días ya alguien, no sé si un terapeuta o tu área de recursos humanos, debería de volver a si es que tu empresa cuenta con ese servicio, ¿verdad? O recomendación de que haga terapia por un mes para que esos pensamientos distorsionados frenen, porque ese sobrepensar a ella le va a llevar otra vez a una crisis de. Sí, No da en gusto ese pasar por esa aspecto, situación, es humillante, todo lo que vos quieras, pero la vida sigue, ¿verdad? sí, en ese punto creo que, o sea, hicimos los protocolos correspondientes también de derivar al área de seguridad, como para que ella también sienta ese respaldo Claro, de parte de la compañía, ¿verdad? exactamente. Porque es una cuestión que fue ya dentro de un previo grande, donde hay muchas empresas, de hecho. Entonces elevamos el punto al área de seguridad, porque ella incluso posterior a lo del faro seguía preguntando si es que hubo alguna respuesta, si se llegó a ver en las cámaras quién llevó, porque queda esa Claro, preocupación otra vez latente de que pueda volver a ocurrir, ¿verdad? claro, se Pero entiende. sí, de hecho, no pensé en sugerirle de que consulte con la psicóloga de la empresa, Pero no ¿verdad? le tenés que, no le tenés que recomendar vos como Ujú. jefe. Yo, Ok, mi sugerencia es, ¿verdad? Que le recomiende, no sé si tienen que hacer recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Porque sí, vos ya cumpliste tu misión, por decir, y más todavía. Y es más, acá, por ejemplo, está una respuesta a lo que hace rato consultaba alguien. ¿Cómo yo sé si puedo hacer una intervención? O sea, vos te involucraste, por decir así, en estos primeros auxilios psicológicos porque te tocó de cerca y eras el jefe. Y supongo luego que habrás pensado, como jefe, pues por lo menos algo tengo que brindarle de apoyo, ¿verdad? Tipo que ahí no había lo de otra también, ¿verdad? No es que te así es. hiciste así el vista gorda y tuviste que intervenir y tuviste que intervenir. A eso me refería yo, que uno no es que tiene un certificado de en esto puedo intervenir, en esto no, en esto no, en esto no. Vos te que, mira, podría decir de que hay jefes, ¿verdad? Según el carácter, que a lo mejor no iba ni a hacer esa colecta y no iba a intervenir de esa forma. Uno decide hasta qué punto va a ser los primeros auxilios y me parece correctísimo que hayas hecho como jefe, ¿verdad? Y súper bien cómo hicieron. Alguien más, te agradezco muchísimo que hayas compartido esta experiencia. Viene súper bien a la vida real de lo que es nuestra capacitación. Gracias. ¿Alguien más? Profesora, esta Sí, situación desencadenó entonces una crisis de pánico, sería, ¿verdad? sí. O Que una de crisis de pánico. pánico, en realidad en este momento estamos hablando de una ansiedad que se le manifestó en una crisis de pánico en ese momento. Si esta crisis de pánico no, por eso yo le sugería a él, no se corta, la crisis de pánico va a ser prolongado. ¿Y en qué podemos llegar a Así una es. crisis de pánico prolongada? ¿Verdad? En que ella no va a querer más dejar su moto ahí, va a estar todo el tiempo saliendo de su oficina para ver si está su moto, si no está su moto. ¿Se entiende? Es algo que ella no está pudiendo controlar, Sí, sí, profe. ¿verdad? Sí. ¿Entendés? O sea, está bien, me parece fantástico que la empresa tenga su sistema de seguridad, todo está bien, pero
Yo no puedo todo el tiempo más, después de todo lo que ya me ayudaron, digo yo así para que me entiendan, porque ahí se nota que ya hay una distorsión que está pasando a mayores. A eso nomás voy, ¿verdad? ¿Quién fue? Porque, mira, yo te voy a decir algo. Yo trabajo con el enfoque cognitivo-conductual. Eso, así me presenté, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Si viene Sí. esta persona y me dice, quiero saber quién robó, yo sí voy a hacerle una apreciación de ese pensamiento distorsionado que tiene a algo más sano, yo le diría, por decir nomás, yo no te digo que vos le digas como jefe, ya te dije que vos pases, ¿verdad? Pero vamos a suponer que viene a una terapia, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve saber quién te robó? Y me voy a ir y le voy a denunciar. Por un faro te vas a meter en una denuncia. Por un faro vas a arriesgarte más de lo que ya de arriesgar tu vida, que te conozca. Voy a pescar por esa persona. ¿Y de qué te sirve enfrentarte? Vas a arriesgar vos que te dé una trompada o que pase a mayores. No sirve de nada que vos sepas quién fue. ¿Se entiende? A no ser Clarísimo. que, a no ser que la empresa sí puede saber, puede estar queriendo saber como para poder identificar a la persona y poder a lo mejor resguardar. Pero tal vez la empresa no va a entrar en todo ese proceso, ¿verdad? De saber quién fue. Porque si queremos saber quién fue, vamos entonces a ver para qué queremos saber quién fue. Porque si es que no vamos a ver eso, no tiene sentido que yo sepa para quién fue. Ese es un pensamiento racional. ¿Se entiende? Sí, profesora. Perfecto. Bueno, ya me encanta porque de una cosa estamos pasando a algo un poquitito más de lo que es eso, pero que derivó de lo que él dijo, que fue el segundo día donde a ella le dio esa crisis de pánico, que justamente él intervino ante esa crisis, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? O en todo caso ya nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo sería, profe? Creo que sería el martes. Hoy es jueves, ¿verdad? Creo que es el martes. Vamos a confirmar eso con Infos a la misma hora. Se les estará avisando seguramente. Ok. Bueno, buenas noches. Que estén bien. Un gusto haber compartido. Buenas noches. Buenas noches, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Adiós. Chao, Dale, adiós. chao. Lo va a ver, profe, la foto. La foto. No sé si van a catar la foto. Pregunto nomás, como en la próxima, el primer clase. Sí, la otra vez sacamos. Sí, por eso nomás, sí, es que no se puede, no se puede. Lo digo nomás, le hago La el próxima problema. entonces. Sí, La próxima. la última. Una completa. Sí, Dale. gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego, chao. chao.